clínica. Pues a ver, darle las gracias otra vez a María para lo que os acabáis de incorporar. María es radióloga de mama muy experta del Morales Meseguer de Murcia y además ha estudiado el tema este que nos va a hablar mucho, ha hecho su tesis doctoral y ha publicado varios artículos. O sea, bienvenida María, muchas gracias y adelante. Muchas gracias a vosotros. Un placer para mí estar de nuevo aquí en esta valiosísima plataforma, pues compartiendo un poquito, como comentáis, pues mi experiencia, ¿no? en el mundo de la axila, que efectivamente pues ya es largo, ya llevo un largo recorrido. Y hoy voy a centrar la atención en un grupo muy concreto de pacientes, que son aquellas pacientes con cáncer de mama, que de inicio tienen una axila positiva, metastásica, y que van a sufrir primero un tratamiento de quimioterapia antes de la cirugía, lo que es la quimioterapia neoadyuvante. Bueno, lo que quiero presentar, voy a primero centrar la atención pues, en un algoritmo inicial, que es un poco de donde partíamos, para intentar justificar por qué hemos tenido que hacer todo este recorrido para llevar al algoritmo que actualmente tenemos en nuestras unidades. Hay dos escenarios muy claramente diferenciados que nos obligaban a un manejo diferente de esas pacientes. Si la paciente que sometíamos a la neoadyuvancia partía con una axila negativa, esa paciente la podíamos someter a la biopsia selectiva de ganglio centinela para estadificar finalmente cómo estaba esa axila y actuar en consecuencia. Si ese centinela era negativo, pues esa paciente no sufría esa cirugía. Pero cuando esa paciente partía con una axila clínica positiva de entrada y la sometíamos al mismo tratamiento, al final de este recorrido, sí o sí, independientemente de lo que hubiese ocurrido, iba a sufrir esa cirugía sobre esa axila. Y ahora explicaré el por qué partíamos de ese punto. Bueno, nosotros a esa cirugía le pedíamos que nos diese toda la información cuantitativa y cualitativa del estado ganglionar de esa axila y nos permitía pues, planificar otro tipo de manejo, pero siempre ha estado ahí la duda del impacto que pueda tener esa cirugía en supervivencia, en el control local, teniendo muy claro, sin embargo, el precio que pagábamos por esa información, ¿no? Porque tiene una alta morbilidad, no solo del linfedema, otras más, con una mala calidad de vida para esas pacientes. ¿Cuál era, por tanto, el objetivo que nosotros nos planteábamos en este grupo de pacientes? Intentar disminuir, de alguna forma, la cirugía sobre esa axila, pero siempre garantizando el pronóstico de la paciente. Es decir, cómo poder llegar a saber de esas pacientes lo que yo planteo como guión. Es decir, ¿por qué tenemos que plantearnos esto? ¿Cómo vamos a conseguir ese objetivo y a quién se lo podemos ofertar? Porque como decíamos en la introducción, pues no todavía hemos abierto la mano a cualquier paciente en estas circunstancias, para hacer una propuesta final de algoritmo de manejo. ¿Por qué? ¿Por qué surge la necesidad de plantearnos todo esto que voy a contar hacia adelante? Bueno, el por qué es este. Estamos en un momento en que la proporción de pacientes en nuestras unidades de cáncer de mama susceptibles de ser sometidas a quimioterapia neoadyuvante va progresivamente en aumento, pero incluso hasta un 40% de nuestras pacientes probablemente, o más. De esas pacientes, pues en un porcentaje nada despreciable de los casos, entre un 20 y un 60 en general, pero hasta en un 70% de pacientes con determinados perfiles moleculares que comentábamos antes, en este caso el ER2 sobre todo, tienen hasta un 70% de respuesta en esta axila. Si sometemos sistemáticamente a cirugía a todas estas pacientes, pues vamos a tener mucha cirugía innecesaria porque un 70% de esas pacientes ya han respondido al tratamiento, se han negativizado para esa metástasis y tenemos un potencial de ahorro muy importante si somos capaces de diferenciar cuáles de esas pacientes han respondido al tratamiento y cuáles no con la máxima seguridad. Y ahí es donde empieza todo este recorrido que os quiero plantear, porque cuando el primer intento que se hizo de poder diferenciar si realmente una paciente ha respondido o no desde el punto de vista ganglionar, pues esos ensayos que presento ahí, de la COSOC, el Sentinel, el SNAF, lo primero que demostraron es que la única técnica que teníamos para testear esa axila, que era el centinela, cuando la aplicábamos después de una axila positiva, la tasa de falsos negativos se nos disparaba. Por muchos motivos, pues porque se esclerosa la red linfática, porque ha habido ya un tratamiento sobre ese ganglio. Bueno, técnicamente no daba la respuesta esperable porque la tasa que poníamos como tasa de control de máxima seguridad
pues era estar por debajo de un 10% de falsos negativos. Es verdad que ya estos estudios abrieron un poco la posibilidad de acercarnos al objetivo si nos poníamos mucho más exigentes con esa técnica del centinela. Que podíamos modificar la técnica intentando encontrar más ganglios centinelas, no cualquier ganglio, 3 ganglios centinelas, que eso es una de las grandes dificultades, doble trazador, no solo nuclear, sino también colorantes, otro tipo de trazadores que podemos asociar, ver si hacemos pues, estudio mucho más exhaustivo de esos ganglios para, bueno, intentar ir disminuyendo esa tasa de falsos negativos. Pero lo que realmente nos ayudó, lo que nos puso a los radiólogos a jugar en este escenario, fue la posibilidad de marcar el ganglio inicialmente positivo para su posterior recuperación, cosa que ya se hizo en una población de la Coxoz-Z 1071 y se vio que eso también permitía ajustar mejor la estadificación final de esa paciente. Bueno, eso abrió este camino del cómo hemos ido nosotros aportando nuestro grano de arena para lograr llegar a buen puerto. Bueno, grandes protagonistas de todo este avance hacia adelante, que ya pusieron sobre la mesa diferentes trabajos de la posibilidad de marcar el ganglio que inicialmente era positivo, someter a la paciente al tratamiento y al final de todo ese recorrido recuperar ese ganglio marcado, estudiarlo y ver realmente qué había pasado con esa respuesta. Lo que realmente hemos demostrado en este camino hacia adelante es que lo que mejor funciona, el escenario de máxima seguridad para nuestros pacientes, es cuando jugamos con las dos posibilidades. Es decir, cuando marcamos y recuperamos ese ganglio, lo estudiamos y asociamos además la biopsia selectiva de ganglio centinela en esos pacientes, conjuntamente, la información que dan esas dos técnicas es la que más garantiza que nos acerquemos lo máximo posible a ese 0% de falsos negativos que nosotros seguimos pensando que sería lo ideal para la paciente, aunque, como comentaba al principio, tendremos que ver de qué pronóstico estamos hablando, ¿no? Pero eso es lo que hemos llamado y llamamos en nuestro día a día la disección axilar dirigida, que es combinar esas dos técnicas. De tal forma que hemos modificado el esquema inicial. Es decir, cuando la paciente que va a quimioterapia es negativa, todo sigue su curso. Cuando la paciente es positiva, ya no está condenada a la linfadenectomía. Nosotros podemos favorecer ese manejo de la axila ofreciéndole el marcaje ganglionar. Ahora bien, se lo vamos a ofrecer a todas nuestras pacientes, todas son susceptibles de ser sometidas a este proceso y que finalmente esto vaya bien. Bueno, esto fue para mí la mayor dificultad, ¿no?, de implementarlo en nuestro día a día, porque lo que realmente nos preocupaba era saber qué criterios de selección podíamos utilizar para hacer bien nuestro trabajo. Claro, uno siempre hace, yo creo que lo que hay que hacer, que mirar atrás y aprender de los que ya nos han precedido y ver qué tipo de planteamiento de trabajo han hecho para conseguir esa tasa de falsos negativos, ¿no? Voy a presentar rápidamente los 4 o 5 estudios de referencia en los que en todos ellos hay una pauta común, y es que en todos ellos se ha hecho la punción del ganglio de máxima sospecha, un único ganglio, que es el único que se ha marcado, ¿de acuerdo? Estamos hablando de marcaje único en todos los casos que voy a presentar. Que cuando uno piensa en este tipo de manejo, pues piensa, vale, ¿y qué tipo de población se ha incluido en ese estudio? Porque, bueno, uno piensa que las axilas masivamente afectas o con mayor probabilidad de metástasis, pues podrían ser un problema, ¿no? Pero bueno, si os fijáis en este primer trabajo, que es un trabajo combinado, el centinela pues acercaría un 10% de falsos negativos por sí solo, el marcado a un 4%, y si asociamos, nos acercamos a un 1,4%, lo cual es muy, muy deseable. Y fijaos que es verdad que la población está bastante acotada, pero incluso en un 28% de casos, pues había incluso más de 4 ganglios de sospecha con ese marcaje único. El estudio, Mari, que un poco la pregunta que hacía al principio, ¿no? Este es un estudio que se ha hecho únicamente con marcaje ganglionar sin centinela. Y fijaos que tenemos una población nada despreciable de N2 y N3. Estamos hablando ya de un número considerable de ganglios afectos, en los que se ha conseguido acotar los falsos negativos dentro de la tasa deseable.
Entonces, el estudio que presento aquí pues es un combinado también de centinela con galio marcado, también con marcaje único y también con un porcentaje de pacientes con estadios ganglionares avanzados. El ILINA, que es nuestro ensayo también nacional, que es pues una población más restringida, pero también tiene algunos pacientes también por encima de 3 ganglios de sospecha con marcaje único. El único estudio publicado con marcaje múltiple, y nosotros os tengo que decir que alguna experiencia hicimos al principio de doble marcaje, luego la discusión si queréis os cuento por qué lo abandonamos, pero este es un estudio que se hizo con un intento de si había entre 1 y 3, marcar 1, 2 o 3, poder identificar independientemente cada uno de esos ganglios si era positivo o negativo, cuál de ellos, al final de ese recorrido, recuperar cada uno de esos ganglios, es decir, era tan logísticamente complejo y con tanta movilidad final sobre la axila, que al final pues es un procedimiento que nosotros hemos obviado por otras evidencias. Claro, cuando uno se plantea al final de todo este recorrido, ¿por qué estudios que han metido una afectación axilar más o menos importante, N2 o N3, que lo represento ahí muy esquemáticamente con esos puntitos rojos, y se ha hecho un marcaje del ganglio de mayor sospecha, más caudal, más accesible, del nivel 1, y la tasa de falsos negativos se ha controlado, pues uno piensa que tiene mucho que ver con cómo se negativiza una axila desde el punto de vista de la metástasis. Sabemos que se metastatiza desde más caudal a más craneal por la forma de diseminación del flujo linfático. Pero si marcamos un ganglio único que es más caudal y esto controla los falsos negativos, es porque estamos interpretando que toda la axila se ha negativizado en orden inverso. Es decir, que si persiste alguno metastásico finalmente debería ser el más caudal, porque si no la tasa de falsos negativos estaría por encima de lo que se ha publicado. Es decir, si este escenario fuese así y este se negativiza el primero, pues esto no se identificaría. Es verdad que también queda en el aire siempre la duda de la respuesta heterogénea ganglionar, es decir, que aunque la respuesta sea de craneal a caudal, que no todos esos ganglios hayan experimentado una respuesta homogénea, lo cual, bueno, sigue dejando algunas dudas y nosotros no queríamos basar nuestra experiencia teorizando sobre una intuición que teníamos de cómo estaban ocurriendo las cosas. Así que desarrollamos 2 trabajos hacia adelante, que es lo que estáis comentando al principio, de investigación, para intentar encontrar respuestas de cómo íbamos a trabajar este escenario. Bueno, para eso lo que hicimos fue revisar todas las variables que tuviesen que ver con esa respuesta ganglionar. Bueno, lo primero que encontramos es que hay diferentes formas de que un ganglio sea metastásico, muy poco metastásico o masivamente invadido por metástasis. Y uno de los primeros resultados que obtuvimos es que el ganglio que más carga soporta, el más sustituido, pues es el que tiene una menor probabilidad de respuesta. También vimos otra cosa muy interesante, que es lo que ha justificado el algoritmo que ahora tenemos, y es que a mayor número de ganglios metastásicos iniciales, menor probabilidad de respuesta. Aquí tenéis en gris las respuestas. Fijaos, cuando tenemos un único ganglio de sospecha, la proporción de respuesta esperable, pero cuando nos metemos en 3 o 4, se invierte esa proporción y esa probabilidad de respuesta. Y por lo tanto aumenta nuestra mayor probabilidad de falsos negativos. También tiene que ver con otras variables. El tamaño tumoral es una variable estadísticamente significativa. Para la misma axila positiva, pacientes T1, fijaos la franja azul de respuesta, pues es mucho más importante cuando estamos hablando de tumores mucho más limitados que cuando hablamos de tumores T3 en adelante. Y por supuesto, como planteáis al principio, tenemos que estudiar el perfil molecular. Sabemos que no todos los cánceres de mama responden igual a la quimioterapia. Están los especialmente respondedores y como no puede ser de otra manera, pues en nuestro estudio también se confirmó, aquí tenéis en azul la proporción de respuesta esperable y fijaos cómo estamos en perfiles HER2 positivos, puros o asociados a receptores hormonales, como esa proporción de respuesta pues es significativamente mayor. Bueno, esto nos lleva a definir el escenario actual con el que estamos trabajando. Tenemos un escenario de máxima seguridad, con una menor probabilidad de tasa de falsos negativos, con una mayor probabilidad de respuesta que nosotros que este. De momento, estamos trabajando con pacientes N1 ecográficos, eso significa entre 1 o 3 ganglios positivos en nivel 1, de sospecha positivos, sin conglomerados.
Los perfiles moleculares R2 y triple negativos, pues ya sabemos que van a ser especialmente de máxima seguridad, aunque no excluimos ningún perfil molecular en nuestro día a día que cumpla esa afectación axilar. Sabemos que el tamaño tumoral también va a jugar en contra, pero tampoco es un criterio de exclusión. Y lo que sí hemos definido en un entorno tan acotado y de tanta seguridad es apostar por el marcaje único, porque simplifica mucho nuestro día a día y la morbilidad de la paciente, y porque nos da la máxima seguridad que le estamos preguntando a este procedimiento. Bueno, ¿y qué tipo de marcador? Que también se ha planteado inicialmente. ¿Cómo vamos a conseguir identificar ese ganglio y que no se nos pierda en el camino y que podamos estudiarlo finalmente? Bueno, pues hay como dos grandes cuestiones que tenemos que exigirle a ese marcador. El primero es que sea efectivo. Es decir, si colocamos un marcador que se sale del ganglio y se pierde por la axila, pues hemos perdido toda la posibilidad de identificar ese ganglio. Pero también que no dañe estructuras vecinas, que no interfiera con el análisis final de ese ganglio. Lo de no reactivo viene de otros momentos en los que había alguna duda respecto de esto probablemente ya no sea un criterio. Que no interfiera con la resonancia es importante, que aunque ahora contaré que, bueno, de alguna forma lo podemos evitar, aunque por otros bienes mayores, pero eso todavía es un problema con el que nosotros utilizamos y que se puede identificar, lógicamente. Pero ¿qué es lo que más nos preocupa realmente? Que además ese marcador que hemos puesto al inicio del tratamiento y que hay que recuperar unos meses después quirúrgicamente, pues se puede hacer sin la intervención del radiólogo. O sea, que el cirujano sea libre para planificar sus quirófanos y que tenga una herramienta que le permita recuperar ese ganglio. Y esto lo pongo de forma muy resumida, pero nosotros veníamos del clic de nitinol, el que utilizábamos para marcar la mama habitualmente, que es un clic que tiene su dificultad a la hora de identificarlo ecográficamente una vez que ha pasado todo el tratamiento y el ganglio se ha negativizado, y que además exige que el radiólogo de alguna forma guíe al cirujano para que pueda encontrar ese ganglio, sea con un arpón, que fue como nosotros hicimos todo el proyecto, que bueno, que tiene sus exigencias respecto de un sitio como la axila, con una eco intraoperatoria, pero de alguna forma va a necesitar el día de la cirugía una forma de visualizar ese ganglio. ¿Por qué apostamos nosotros? Pues por las semillas genéricamente hablando, es decir, un marcador que tú puedas colocar al principio del tratamiento, cuando tienes un ganglio claramente metastásico que puedes identificar sin dificultad, y que al final de ese tratamiento el cirujano con una sonda específica puede identificar con garantía sin que medie el radiólogo. Nosotros actualmente estamos trabajando con semilla magnética porque la primera que se utilizó, que fue la radioactiva y que sigue siendo una muy buena opción, pues no es viable en hospitales como el nuestro, en el que no disponemos de medicina nuclear. Así que nosotros apostamos por la que se adaptaba a nuestro entorno, que es la semilla magnética, y que a día de hoy pues, nos está dando muy buenos resultados. Detrás de ella han venido otras, como el radar, la radiofrecuencia, que lo que intentan mejorar respecto de la magnética es evitar el artefacto que pueda provocar en la resonancia en la axila. A nosotros este artefacto no nos ha supuesto un problema porque estadificamos con ecografía la axila y porque no hemos tenido ningún cáncer inmediato, alto, cercano de la axila que no hemos podido estadificar por ese artefacto. De tal forma que llegamos al algoritmo que yo quería presentar. Es decir, ¿dónde estamos en este momento? Pues una vez que hemos hecho todo el estudio completo de nuestra paciente, hemos descubierto que tiene un cáncer, hemos estadificado esa axila y la llevamos a un comité, y en ese comité se indica que es susceptible de quimioterapia neoadyuvante, pues tenemos escenarios diferentes que van a surgir dependiendo de la información que el radiólogo haya aportado. Si nuestra conclusión cuando llegamos a ese comité es que esa paciente tiene una axila ecográfica negativa, pues irá a quimioterapia y será susceptible del ganglio centinela. Pero si rendimos una axila positiva al comité, tendremos que decir a nuestros compañeros si estamos en el entorno del N1 o ya estamos en el entorno del N2 y el N3. En este momento el N2 y el N3 no son susceptibles de marcaje y al final del tratamiento irán a linfadenectomía, mientras que las pacientes N1 son las que vamos a seleccionar para marcaje y recuperación. Sin embargo, antes de esa recuperación hay otra nueva actuación del radiólogo, que es la reevaluación de la axila. ¿Por qué? Porque estamos presuponiendo que esa paciente va a responder al tratamiento, pero no todas las pacientes lo hacen.
si al final de ese recorrido, cuando nosotros estudiamos ese ganglio que inicialmente era claramente metastásico, como veis en la foto inicial, y progresivamente va disminuyendo, este es el marcador en el centro del ganglio, va disminuyendo su volumen tumoral hasta alcanzar este tamaño y esa morfología, pues nosotros lo que intentábamos era anticiparle a nuestros compañeros si realmente ha habido una respuesta o no, porque si a pesar de todos esos esfuerzos no había una respuesta al tratamiento, no hacía falta someter a la paciente a todo el engranaje de la disección axilar dirigida. Esto os confieso que ha sido un problema. Ha sido un problema y hay una parte que no hemos solucionado. Porque nosotros presuponíamos al inicio de toda esta andadura que el ganglio que respondía al tratamiento finalmente recuperaba su morfología normal. Y nosotros intentábamos valorar esa respuesta en base a esa morfología. ¿Qué hemos descubierto? Pues que la respuesta morfológica al tratamiento no es igual según el perfil molecular de la paciente. Y este caso que os presento es un caso de un triple negativo con axila metastásica. Lo que veis al final es un ganglio negro sustituido con un marcador central que uno tiende a pensar que no ha respondido del todo, porque ahí no hay una morfología normal. Yo no estoy viendo el hilio graso, no estoy viendo una cortical de grosor normal. Sin embargo, la experiencia hacia adelante nos ha ido enseñando que hay pacientes que no van a recuperar su morfología normal, pero que experimentan una disminución de volumen significativo de ese ganglio y que cuando analizamos finalmente es un ganglio negativo. Con lo cual, pues otra vez intentamos jugar a favor de la paciente y ponerla en el escenario más favorable para ella. Si tengo dudas de que ese ganglio, pues porque su reducción de volumen es importante y la morfología tengo dudas, antes de desestimar que se pueda hacer la disección axilar dirigida, siempre puedo o volver a pinchar ese ganglio, aunque esto ya os digo a vosotros no nos funcionó excesivamente bien, o darle a la paciente el beneficio de que se beneficie de esa disección axilar dirigida y que sea finalmente ese análisis el que nos diga si tenemos que condenar o no a la paciente a la linfadenectomía. Y finalmente, que también ha salido al principio del debate, es cuando al final de todo ese recorrido y una vez que hemos indicado la disección axilar dirigida, ¿qué pacientes realmente se van a librar de esta cirugía? Hay una respuesta que es obvia. Cualquier paciente que no tenga ninguna célula metastásica residual en el ganglio, pues no va a necesitar esa linfadenectomía. Pero ¿qué pasa si cuando analizamos ese ganglio centinela, el ganglio marcado, que a veces coinciden y a veces no, a veces tenemos un ganglio, a veces tenemos dos o incluso tres, si en alguno de esos ganglios quedan células tumorales aisladas, micrometástasis, mínima afectación ganglionar, tenemos que sacrificar el resto de la axila, podemos dejar de intervenir y dar solo el beneficio de la radioterapia. Bueno, esto es un primer estudio que se presentó que parecía abrir la puerta a que efectivamente la axila negativa y la mínimamente afecta tenían un pronóstico diferente y mejor que aquellas que persistían con macrometástasis. Y parecía que esto nos iba a ir ayudando a ir disminuyendo esa cirugía. Estudios posteriores han puesto el tono justo en el otro punto. Empiezan a mostrar la preocupación del valor pronóstico de cualquier célula tumoral metastásica ganglionar después de un tratamiento que se han quedado resistentes, que puede ser una respuesta heterogénea, incluso en pacientes con perfiles muy favorecedores para la respuesta como el ER2. Es decir, estamos todavía pendientes de saber el pronóstico de esa enfermedad residual. Y mientras eso ocurre, lo que actualmente estamos haciendo en nuestra unidad es que si es absolutamente negativo, pues se libra de la linfadenectomía, pero ante cualquier célula tumoral metastásica persistente, estamos indicando la linfadenectomía y deseando que lleguen nuevas evidencias para dejar de hacerlo. El otro gran punto de conflicto es dónde ponemos a jugar el OSNA. El OSNA como una técnica que nos permite estudiar globalmente un ganglio de forma automatizada y que nos da una información muy exhaustiva de una posible célula metastásica ahí, por encima de la información que obtendríamos si realizásemos el estudio tradicional con hematoxilina eosina, que está totalmente aceptado y que está totalmente implementado en muchísimas unidades. Que no todas las unidades van a analizar ese ganglio final con OSNA. Aquellas que sí lo hacemos, y nosotros somos uno de esos grupos, tenemos una tasa superior de detección de células tumorales aisladas y micrometástasis. Y nuestra gran duda es si
estamos favoreciendo o estamos condenando a esas mujeres a una mayor linfadenectomía que de otra forma no se haría en otro centro donde no se utilizase, porque, insisto, seguimos sin saber ese valor pronóstico, ¿no? Esto es otro gran motivo de debate para tener en cuenta. En conclusión de este recorrido que os he presentado, hoy no cabe ninguna duda que si queremos desescalar esa cirugía innecesaria en esa gran proporción de pacientes que responden, la forma de conseguirlo es asociar el marcaje y recuperación del ganglio positivo con la visión selectiva de gangliocentinelas si queremos acercarnos lo más posible al 0% de falsos negativos, que ya veremos si nos hemos pasado de celo en ese intento cuando sepamos el valor pronóstico de la enfermedad residual. ¿Cómo lo hacemos? Pues en nuestro caso en pacientes N1, de 1 a 3 ganglios, con marcaje del ganglio dominante del nivel más bajo. Ya nos hemos planteado al menos aumentar esto a 4 ganglios y no hay conglomerados en pacientes ER2, porque seguimos teniendo un territorio muy acotado y ampliamos más las posibilidades de evitar esa cirugía, porque pensamos que es una población que juega, ¿no?, en otra liga a su favor. Preferentemente la vamos a hacer con semilla, siempre que podamos. El clip, nosotros ya hemos hecho un largo recorrido y no da mucho más problemas. La semilla es una muy buena opción para el radiólogo y sobre todo para el cirujano, que la hace independiente. Y recordar también pues, la dificultad, ¿no?, que tenemos ahora para ajustar esa reevaluación axilar final, en la que tenemos un alto valor predictivo positivo, pero que yo siempre recomiendo que ante la duda siempre a favor de la paciente. Mejor hacer la disección y asegurarnos de que queda o no queda antes de tomar la decisión de hacer una linfadenectomía. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, María, muchas gracias. Me ha gustado muchísimo tu charla, especialmente porque ha sido súper sistemática. Has ido planteando una serie de preguntas que todos nos hemos hecho y las has ido contestando. Y la verdad es que muy bien, felicitarte. A ver, hay algunas preguntas en el chat. Voy a pasar a hacerte. Déjame ampliar esto. A ver, por ejemplo, Salva Pedraza pregunta, y es una pregunta muy interesante, si hay alguna manera de estructurar el informe, es decir, porque has comentado, ¿no?, de que vosotros habíais estudiado las características del ganglio y cómo eso influía tanto en la respuesta final y en la propia afectación del ganglio, ¿no? ¿Pero habéis buscado algunos criterios tipo BEDI, se me ocurre, para estructurar el informe y así cuantificar exactamente todo ese tema? Exacto, sí, lo hacemos sistemáticamente, tanto en pacientes que van con indicación de neoadjuvancia como en cualquier paciente que tenga un cáncer de mama, porque también la carga metastásica en el otro entorno tiene el mismo valor. Nosotros ya no utilizamos los criterios de BEDI, pero porque cuando llegó el tema de la carga metastásica nos basamos en el trabajo de Amonkar, sobre todo porque simplifica, ¿no? El BEDI tiene como seis graduaciones, ¿no?, que a veces diferencia entre una y otra, pues es un matiz muy difícil de aplicar en la práctica clínica. Amonkar es muy similar, solo que tenemos como tres categorías, ¿no? Mucho más sencillo para nosotros ponernos de acuerdo y tener menor variabilidad a la hora de interpretar esa axila. Pero nosotros sistemáticamente en nuestros informes rendimos tres parámetros. El número de ganglios de sospecha, en qué nivel se encuentran esos ganglios. No es igual que estemos viendo un ganglio de sospecha a nivel 1 que nivel 2, que nivel 3, que en supraclavicular, y la morfología de esos ganglios. Eso lo hacemos sistemáticamente en nuestros informes. Cuando eso va a quimioterapia neoadyuvante, hemos hecho lo que nosotros llamamos el informe evolutivo, de forma que tenemos un primer informe que vamos modulando en el control intermedio y en el control final. Por ejemplo, si vieseis un informe final nuestro de neoadyuvancia, en la axila aparecería estado de la axila inicial, 3 ganglios, nivel 1, 2 1, 4 1, 5, punción del 1 y 5, marcaje del 1 y 5, ¿no? Pues al final de ese recorrido estaría control intermedio, persiste un ganglio que es el marcado, el otro no se ha normalizado, estudio final, ganglio de morfología normal, o persiste el marcado UN4, o se ha negativizado, o se ha normalizado UN3,
Está bien. Y cuando dices morfología del ganglio, entonces, ¿qué anotáis? ¿Qué consideras? Porque a veces es totalmente redondo y eso evidentemente es malo, ¿no? Es sospechoso, pero hay mucha morfología intermedia, ¿no? Quiero decir, ¿qué parámetros hay en la morfología? Por ejemplo, el grosor cortical, ¿no lo incluís? Sí, siempre. A ver, los criterios de Amonkar empiezan con el grosor cortical. Vale. El ganglio de morfología normal pues es el ganglio con su hilo graso presente, con un grosor cortical por debajo de 3 milímetros, en el que no consideramos para nada el tamaño no nos preocupa. A partir de ese punto, cualquier engrosamiento por encima de 3 milímetros, pues es un engrosamiento difuso en el límite de 3-4 milímetros que muchas veces vemos. Pero que ese ganglio diferencial respecto del resto de la axila, que eso siempre ayuda a comparar con el resto de ganglios, pues ese ya entra en el primer grado de sospecha, que es el grado UN3 que llamamos nosotros, ¿no? Que tiene una muy baja probabilidad de ser metastásico, pero ya va sumando esa sospecha. Cuando tenemos un grosor cortical focal, que ya empieza a ser mamelonado y que ya empieza a desplazar parcialmente el hilo graso, ya estamos en la segunda categoría. Estamos ya en el UN4, que llamamos nosotros, que la probabilidad de que sea metastásico es mayor. Si tenemos un ganglio totalmente negro sustituido, que es el que todos sabemos que pinchemos o no, va a ser metastásico, ese es el UN5. Entonces, con esos parámetros es como nosotros nos tenemos que mover. Muy bien. Pues muy bien. A ver, ¿alguna otra pregunta? Nos pregunta Salva si la inteligencia artificial nos puede ayudar a valorar todo esto, tanto lo que es los ganglios inicialmente como la respuesta al tratamiento. Ojalá. Creo que por ahí no hemos llegado, pero sí hay una cosa que no he dicho y que creo que es de justicia decir, porque sí hay otra forma de imagen que nos están ayudando muchísimo, y es la medicina nuclear. La medicina nuclear para nosotros es un gran aliado. Yo siempre digo que el diagnóstico por imagen tendría que acabar con medicina nuclear y no separarnos porque aprenderíamos todos mucho si estuviésemos juntos, ¿no? Y ayudaríamos más. Pero ¿qué hemos descubierto, por ejemplo, ¿no? En este recorrido? Nosotros tuvimos la suerte de que, por otro proyecto de investigación, cualquier paciente que fuese a quimioterapia neoadyuvante, le sometíamos a un PET-TAC, que habitualmente por su estadio tumoral no todos lo requieren. Pero con motivo del estudio de investigación lo pudimos hacer. Nos ayudó mucho, nos ayudó a mejorar nuestra estadificación, es decir, así las que nosotros habíamos de partida dicho que eran negativas, que finalmente no lo fueron. Pues estamos hablando de planos muy profundos axilares que se nos escapaban con la ecografía, mamarias internas, que es donde más nos ayudan a poner el acento, ¿no? En ese sentido, aunque la resonancia pues ayuda muchísimo también, que es lo poco que a la resonancia lo que le pedimos realmente, más allá de la ecografía, es si tenemos invasión de la gasa periganglionar, que se ve muy bien, si la mamaria interna está afecta, o si hay más niveles que no hayamos sido capaces de identificar con la ecografía, pero el PET-TAC es valiosísimo y ocurre al principio y al final. Es decir, cuando estamos dudando de una morfología, de una respuesta, si el PET-TAC final es negativo, cuando inicialmente fue positivo para ese ganglio, también es un criterio de seguridad de que esa paciente probablemente haya ido bien. Muy bien, muy bien. Aquí, por ejemplo, Salva preguntaba también el modelo ideal de colaboración entre medicina nuclear y radiología. Yo creo que lo has contestado bastante. Es decir, tenemos que colaborar estrechamente en este tema, ¿no? Y afortunadamente, bueno, nosotros aquí la verdad tenemos muy buena comunicación. Creo que en muchos hospitales pues, es el caso, ¿no? A ver, más preguntas. Bueno, en ese sentido, yo lo que también digo es que muchas veces nos quedamos sin encontrar una posibilidad de mejora porque nuestro hospital no tiene una condición determinada, por ejemplo, en nuestro caso, que no tenemos medicina nuclear, pero nunca nos resignamos a no hacer un centinela o a no manejar adecuadamente a nuestros pacientes. Yo siempre invito a todo el que está en hospitales pues que no tienen toda la adaptación completa a buscar esa sinergia, esas colaboraciones siempre a favor de esas pacientes. Y es una realidad que casi cualquier hospital va a encontrar a su disposición servicios de medicina nuclear dispuestos a prestarles asistencia para que ninguna paciente se vea desfavorecida, ¿no? Nuestra experiencia en ese sentido en Murcia fue estupenda porque encontramos esa colaboración desde el principio. Muy bien. Sí, sí. Mira, una pregunta interesante,
es si el contraste ecográfico, si habéis probado o sabes, el contraste ecográfico nos puede ayudar en la valoración de los ganglios axilares. También pasamos esa experiencia, cuando llevamos tantos años hemos pasado ya un poco de todo, ¿no? Pero pusimos muchísimas ganas al Sonoview en su momento porque estábamos convencidísimos de que podíamos detectar ecográficamente el ganglio centinela. Es decir, yo podía inyectar ese trazador al tumor, seguir el recorrido ecográficamente del contraste, encontrar un primer... Es verdad que tenías una oportunidad y no más, porque en cuanto... Si seleccionabas el ganglio que no era, pues ya había pasado esa información, ¿no? Y rápidamente dirigir una biopsia sobre ese ganglio y ver si eso era positivo. Y bueno, al final, ¿qué pasó? Que cuando era positivo, pues todo el mundo se lo creía y estábamos en el escenario que hacíamos linfadenectomía, pero cuando era negativo seguíamos con la duda de si realmente era el centinela o no. Así que no avanzamos gran cosa, porque que además no era tan selectivo para el ganglio metastásico, sino que tenías que encontrar una morfología que te dibujaba el contraste de que eso era metastásico. Ni la selección iba demasiado, ni teníamos ese valor del centinela final, claro. ¿Y dónde lo inyectabais el Sonoview? ¿Dentro del tumor o intradérmico? Nosotros empezamos a hacerlo intratumoral. Ajá. Sí, luego vino la opción del peritumoral y del superficial, igual que reproducir un poquito el centinela, ¿no? Pero al final es que el escenario se fue dibujando en otra dirección. Y yo creo que cuando tenemos técnicas tan valiosas como la medicina nuclear y nosotros somos un primer filtro, a ver, nuestro gran valor, más que en el contraste e intentar nosotros identificar el centinela, es seleccionar al máximo posible lo mejor posible a esas pacientes, porque nosotros queremos derivar a la centinela una paciente que sea realmente negativa, y que la probabilidad de que ese ganglio finalmente sea positivo sea mínima. Claro. Porque hagamos una selección súper estricta y se beneficien realmente aquellas pacientes que queremos confirmar que son negativas. En nuestro hospital, en la última revisión respecto de la tesis, perdonad, estábamos cerca de un 11% de falsos negativos por nuestra parte, es decir, que hemos dicho que la SILA era negativa, pero que finalmente en ese estudio final era positivo, lo cual yo creo que es un porcentaje de calidad muy aceptable, pero todo lo que sea seleccionar previamente, especialmente en la quimioterapia que os he presentado, porque una cosa en la que no me he detenido, que fijaos que yo en todo momento os he dicho que si una paciente clínicamente es negativa, va a quimioterapia, finalmente va a centinela y todo el mundo da por hecho que eso va a ir bien. Pero ¿quién ha dicho que esa paciente es negativa? El radiólogo. Ya no hacemos centinelas pre-quimioterapia, que ese escenario también lo vivimos. Ahora ese escenario ya no lo contemplamos. El centinela lo hacemos después de la quimioterapia. Luego no hay nadie que rebata nuestra información de ese ganglio. O sea, nunca hemos tenido mayor responsabilidad. Porque todavía, a día de hoy, es un ensayo que va a cerrar ahora en 2024, el IBSGB 53, a día de hoy seguimos administrando la radioterapia a esa paciente en base al estado de la axila inicial. Luego, si yo, radiólogo, digo que esa axila era negativa y no lo era, pero responde al tratamiento, se negativiza y nunca supe que era positiva, nunca le voy a administrar esa radioterapia que de otra forma sí que se la habría administrado. Porque otra cosa que sí que os tengo que decir es que tenemos casos que demuestran que no somos infalibles, que han partido como así la clínica negativa por nuestra parte, que han llevado todo el tratamiento y al final, cuando hemos hecho el centinela, ese centinela ha sido positivo. Ya. Claro, siempre, a ver, es lógico porque ya sabemos que el radiólogo no detecta todos los ganglios afectados. Es decir, eso desde siempre, ¿no? La sensibilidad de la ecografía, aunque sea con PAF, pues nunca es completa, siempre está en torno al 80%, ¿no? Ahí en la SIDA. Mira, Gorán Santamaría nos hace una pregunta muy interesante que dice, ¿qué respuesta hay alguna relación entre la respuesta de la axila a la quimioterapia y la respuesta de la mama? Si hay discrepancias, depende del tipo tumoral. Una respuesta muy, muy acertada. Efectivamente, uno de los criterios de apoyo para nosotros, ¿no? de la toma de decisiones cuando tenemos pues, esos escenarios, ¿no? de que te planteen alguna duda, efectivamente es así. Efectivamente hay una correlación entre la respuesta tumoral y la respuesta axilar. Y eso es un escenario de garantía para evitar los falsos negativos. No vamos tanto por perfiles moleculares, porque al final los respondedores son respondedores en la mama y en la axila. Pero sí es verdad que tenemos respuestas tumorales sin respuesta ganglionar y a la inversa.
Y esos son los escenarios que nosotros tenemos que estar especialmente atentos. Pero es verdad que todos vamos con mucha más seguridad, ¿no? Con más tranquilidad, cuando vemos las respuestas completas en la resonancia. Un ganglio que inicialmente era positivo, triple negativo, que no ha recuperado su morfología normal, pero ha disminuido de forma significativamente su volumen. Todos apostamos que ese ganglio va a ser negativo, y normalmente lo es. Sí, es una correlación en el día a día, sí. Muy bien. Sergi Vidal, que es nuestro médico nuclear, nos pregunta, te felicita y dice, en caso de no poder poner la semilla previamente a la quimioterapia, teniendo en cuenta que los ganglios se reducen de tamaño y pueden ser difíciles de ver incluso con clip previo, ya que la semilla puede ser marginada al ganglio y encontrarla en la grasa durante la cirugía, ¿qué experiencia tenéis en estos casos? Porque sí que es verdad que esto me pasó a mí el otro día, ¿no? Que a veces al esconder esa semilla, sea un clip magnético o un tumarco, lo que sea, se cae a la grasa y dentro de la grasa es difícil de ver. ¿Qué opinas de esto con el máximo? Nosotros tenemos la experiencia previa del clip, en el que muchas veces no éramos capaces de identificarlo ya cuando había respondido el ganglio, porque lo confundíamos con toda la grasa ganglionar y no éramos capaces de garantizar dónde se encontraba ese ganglio. Pues nuestro primer escenario era, vale, le hago el centinela, recupero el centinela, si el centinela es el ganglio marcado, todo va bien. He recuperado el ganglio marcado indirectamente, no voy a hacer una linfadenectomía. Pero si el centinela no era el ganglio marcado, porque eso lo puedes identificar en quirófano, pues es que no teníamos la seguridad de estar estadificando esa axila y esta paciente estaba abocada a la linfadenectomía. Por eso digo que las semillas que perseguimos tienen que ser de la máxima seguridad, ¿no? Que sean que no se muevan, que se queden en el ganglio todo el tiempo que dura la quimioterapia. Nosotros esa experiencia la hemos hecho con el magnético, hemos hecho un multicéntrico, pues para que no haya ese sesgo de más experiencia, menos experiencia, cómo trabajamos cada uno, y no hemos tenido ninguna pérdida de ningún ganglio. O sea, el magnético, el truco ahora está colocarlo en el centro, porque yo antes mi clip lo colocaba en la cortical porque era el único sitio donde luego lo podía ver, porque si lo colocaba en la grasa no lo identificaba. Si lo colocas en la cortical tiene mayor riesgo de pérdidas. Ahora nuestro marcador va al centro del ganglio, yo ya no lo tengo que buscar, ya lo encuentra en la sonda y no hemos perdido ninguno en el camino, ¿no? Pero es verdad que si se pierde, no coincide con el centinela y no tengo garantía de estar estadificando en la axila, pues es que tenemos que abocar a la linfadenectomía. Muy bien, muy bien. Preguntan también qué pasa con los luminales, si también marcáis el ganglio en tumores luminales. Sí. Ahora, esto como todo, ¿no? Sabemos las esperanzas que le ponemos a los esfuerzos que hacemos, eso es cierto. No estamos excluyendo a ninguna paciente por perfil molecular, sí estamos exigiéndole a todas que estemos en el entorno del N1. Si tenemos una paciente luminal B con una indicación de quimioterapia no adyuvante que tiene un ganglio metastásico, pues ese ganglio se marca, se hace todo el procedimiento igual, al final si había una adecuada respuesta por imagen, se recupera y se analiza. Todos sabemos que la probabilidad de que ese esfuerzo consiga el objetivo está mejor empleado en otros perfiles que en el luminal, pero tenemos una tasa de respuesta nada despreciable que también tenemos que perseguir. Claro, por supuesto. Sí, sí, muy bien. Bueno, pues doy paso a Ana Guma. Ana, ¿quieres preguntar algo? Sí, felicidades María por la presentación, que ha quedado muy clara y esquemática. Y quería preguntarte cómo diferenciáis si el N1 y el N2, que en teoría es clínico o es o en anatomía patológica, pero nosotros a veces decimos N1 porque vemos hasta 3 y luego decimos N2 porque tiene más de 3, pero en teoría el N1 y N2 no es radiológico. Me encanta, Ana. No. Me encanta porque los que ya venimos de la guerra, pues es que sí. Efectivamente, o sea, mira, pues eso es para bien y para mal, a ver si soy capaz de explicarlo sistemáticamente. Para nosotros existe un N clínico, que es el que marca el TNM, ¿vale? Que como tú bien dices, pues sorprende porque dice N1 y empieza diciendo metástasis, es decir, que alguien ha mirado y ha pinchado. Pero luego el N2 es conglomerado a la palpación. Ya lo miramos. Hemos dejado de mirar el N2, ¿no? El N3 vuelve a ser el infra y el supra. Luego hemos mirado y lo hemos encontrado, porque ahí para la palpación tampoco es, habitualmente. Y también pone metástasis confirmada. Luego alguien ha mirado y ha pinchado, ¿vale? Claro, cuando tú miras sistemáticamente esas axilas y te sabes el N patológico, que es por número de ganglios, yo llego a mi comité y digo, vale, no tiene un conglomerado,
pero estoy viendo 5, 6, 7 ganglios masivamente afectos en el nivel 1. Eso, si yo lo operase mañana, sería un N2 patológico. ¿Y en base a qué se toman las decisiones? Al patológico, siempre, para todas las terapias ayudantes. Pues nosotros nos hemos configurado, lo que yo siempre os cuento cuando tengo posibilidad, que es el RN, el N radiológico o ecográfico. Si tengo un ganglio en el nivel 2, que yo soy capaz de identificar, que soy capaz de pinchar y demostrar que es metastásico, si entendemos la diseminación sistemática metastásica y el nivel 1 tiene el 60-70% de los ganglios de la axila, un nivel 2 por localización implica un nivel 1 masivamente afecto. Eso no puede ser un N1, aunque no haya un conglomerado. Eso ya lo pusimos a jugar en mi unidad hace mucho tiempo y nos fiamos mucho más de la estadificación ecográfica acercándola a la patológica que lo que marca el N clínico. ¿Dónde tenemos, a ver cómo te explico, dónde tenemos mi miedo, ¿no? Mi miedo es que dice, vale, voy a excluir las pacientes N2, porque todos los estudios excluyen las N2 para el marcaje, porque la posibilidad, pero es que los N2 que se excluyen para marcaje de la literatura son los N2 clínicos conglomerados masivos. Nuestros N2 de 4 ganglios en el nivel 1, ¿realmente habría que excluirlos para marcaje? Sigue siendo una enfermedad muy controlada, por nuestra parte, ¿no? Entonces, esa es la balanza. Nosotros, de hecho, los estamos marcando y en los SER2 y triples negativos y hacen centinela de estudio. Marcamos el ganglio, luego hacen centinela y luego hacen linfa. Y de momento el 50% salen limpias las linfadenectomías. O sea que ahí también hay un grupo a ese estudio, eso me gustaría conocerlo, Ana, porque es un póster que lo han enviado a St. Gallen. O sea que estará... Es el tipo de respuestas que estamos intentando encontrar, ¿no? Sí. El asunto es ver, claro, estamos hablando de un 50%, claro, si no, pero ¿con cuántos falsos negativos? Porque al final lo que necesitamos saber es... Claro, ahí nos equivocamos más porque la tasa de falsos negativos ecográficos es más alta, es un 23%, porque pensamos que siguen siendo patológicos y en realidad todo eso es fibrosis. Entonces ahí nos equivocamos más que en el N1. No, pero bueno, pues tenemos que ir aprendiendo. No, me preocupa más, o sea, la tasa de falsos negativos que yo te he planteado es, vale, si amplío el número de ganglios de sospecha y voy con marcaje único en esos perfiles, y al final estáis interviniendo a esos pacientes, ves cuando realmente el ganglio que tú estás estudiando es concordante con el resto de la axila. Ya. Porque si es concordante y estáis dentro de falsos negativos acotados, que yo creo que sí, es el estudio que yo quería plantear, con lo cual me encanta saber que hay ya grupo por delante, podríamos ampliar esa población susceptible de marcaje, claro que sí. Pues ya lo comentaremos. Luego te llamaré en privado. Vale. Muy bien. Bueno, pues muy bien, son las 9. Os doy las gracias a todos, ha sido una sesión realmente interesante y muy productiva. Y bueno, Salva, no sé si quieres concluir. Sí, gracias Xavi por tu excelente moderación y coordinación. Gracias también Ana por tus palabras y muy interesantes sobre experta y sobre todo María, magistral. La verdad es que estamos disfrutando escuchándote. Estaríamos horas y horas escuchándote. La verdad es que es una delicia. Yo intento hacer un resumen para ver lo que he aprendido. Tú nos has dicho, a ver, señores y señoras, en señoras con neo de mama, con axila clínicamente negativa, después de quimio adyuvante, no adyuvante, es posible evitar la linfadenectomía, es posible. Entonces nos has dicho una serie de factores que nos ayudan, ¿no? Has dicho que si el HER2, el nivel N1, aunque has dicho que a ti te gusta más el nivel RN, el radiológico, y la morfología del ganglio, ¿no? Y después has dicho, en nuestro hospital, con nuestras circunstancias, nosotros colocamos semilla. Pero, colócalo en el centro, que es lo importante. No sé si te parece este pequeño resumen. María. Me encanta, Salva, me encanta. La verdad que me alegra mucho que dé la oportunidad de esta plataforma porque, como tú bien comentabas, ya no tanto para los que estamos en este mundillo, que afortunadamente tenemos muchos foros y yo creo que muy acertados para todas estas incertidumbres, sino también para llegar al resto de compañeros, ¿no? y que pues, de alguna forma los que estéis más lejos de este territorio, pues seamos capaces también de ilustrarlo de alguna manera, pues cómo estamos en cada área, ¿no? Cómo estamos trabajando, cómo avanzamos, pues porque cualquiera tiene una mujer que le puede preguntar cualquier cosa o una inquietud, ¿no? Que tenga que conocer. Así que me encanta que sea Salva quien haga el resumen y que le haya quedado esas ideas.
O sea que me alegro mucho. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias. Contaremos contigo en futuras sesiones, también evidentemente con Xavi y con Ana. Simplemente recordar a la audiencia que mañana tenemos una sesión de radiología pediátrica. La doctora Lisa Turondaeva y Víctor Lagos nos van a hablar de complicaciones en pacientes pediátricos de otitis media aguda. Estáis todos invitados. Gracias María, gracias Xavi, gracias Ana, que tengáis un gran día. Nos vemos. Un saludo a todos. Adeu. Muchísimas Adiós. gracias. Adeu.